para escudriñar su palabra. Y la escudriñamos, como dice la Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, porque ellas dan testimonio de Cristo. El propósito nuestro de ir a las Escrituras no es llenarnos de conocimiento, sino que conocer a Jesús en el Antiguo Testamento. Porque Jesús dijo que las Escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, a Moisés y los profetas, dan testimonio de él. Así que, atentos por así, vamos a proceder a seguir estudiando. Hoy día tengo dos ideas que se me cruzaron en la mente leyendo la Biblia, ¿cierto? No se trata de que uno trate de inventar un esquema. Yo no tengo un esquema, mis esquemas trato de que estén en la palabra, ¿cierto? No son ideas y después las trato de justificar con una idea bíblica. Parto leyendo, por ejemplo, en el libro de Hebreos, si me acompañan. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, dice así. En el capítulo 3, verso 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Llama la atención el contexto que le llamen apóstol y a la vez pontífice, ¿cierto? Singular. Pontífice, claro, ¿cierto? Porque entendemos que la palabra pontífice significa, o viene del término puente, es que nos ha unido con Dios, ¿cierto? Pero el apóstol, ¿cierto? Y pontífice, ¿cierto? Jesucristo, como apóstol, da testimonio de las cosas que ha visto. Y Jesús lo que dio testimonio desde el principio es de que él había estado con el Padre. Juan dio testimonio concordante con Juan el Bautista, dijo que Jesús era mayor que él porque era antes que él, y que de la virtud de Cristo tomamos todo gracia sobre gracia. Es decir, es Él que nos comunica a nosotros todo don. Y el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué importancia tiene eso? Fíjense que los dones del Espíritu son precisamente gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Todos estos buenos dones por los cuales nos guiamos como cristianos, que nos son dados a causa de Cristo. Pero Jesucristo es testigo de qué cosa? De haber estado con quién? Con el Padre. Con el Padre. ¿Cierto? ¿Hebreo cuánto? 3. Entonces Jesucristo, cuando nos habla la verdad, no la aprendió de hombres, es lo que recibió de Dios. ¿Se acuerdan del libro de Apocalipsis cuando lo estudiamos? El único digno de abrir las revelaciones, ¿cierto?, que estaban en ese libro es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y Él lo recibió de Dios y nos lo entregó. Ese es un ejemplo. No voy a hablar de Apocalipsis hoy día. Así también el Evangelio que nos predican los apóstoles. Y nos predicó primeramente Jesucristo, vino de Dios. Y lo recibió de Dios. Por lo tanto, esta palabra no es palabra humana, sino palabra de Dios. Cuando Jesús se manifiesta a Israel, escoge leer Isaías 61. En la sinagoga, ¿se recuerdan? El Espíritu del Señor es sobre mí. Él me ha enviado a predicar las buenas nuevas, dice, a los abatidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a procurar el año de la buena voluntad de Jehová y el bien de la venganza de Dios nuestro, porque también anunciaba que el reino de los cielos se acerca. Entonces, si leemos el contexto
Jesús es apóstol porque da testimonio de lo que vio. ¿Cierto? Esto es muy importante. Cuando Jesús dice, el Hijo hace las cosas que ve del Padre, lo dice también, principalmente está haciendo por Él, ¿no? Claro. Entonces dice también que el Padre, que en Él también está en Él, hace todas las obras, dice, ¿cierto? O sea, así como Él vio hacer al Padre todas estas cosas antes, también ahora vio a dar que el Hijo, en el Hijo se reproduzcan y se hagan las mismas cosas. Eso lo estudiamos el domingo pasado, ¿cierto? Si no me creen en mí, creed en las obras que yo hago. Pero todas estas cosas que Jesús hizo, las recibió del Padre. Vamos a leer en San Juan 5, muy recurrente, muy recurrido con nosotros. Juan 5, 19. Dice: respondió entonces Jesús y díjoles: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Entonces dice que él ve estas cosas hacerlas al Padre. ¿Qué les parece? Si Jesús hubiera estado mintiendo de que él veía lo que el Padre hacía, o que vio lo que el Padre hizo antes que el mundo fuera hecho por medio de él, ¿cierto? No estaría dando buen testimonio. Así que tenemos aquí un testimonio maravilloso acerca de esto. Y luego dice: en San Juan, el 20 vuelve a tener el versículo 20. ¿cómo? El versículo 20 Léalo también. dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que esta le mostrará de suerte que vosotros os maravilléis. Muy bueno, muy bueno. Notémoslo también si quieren por allí. Entonces vemos claramente que Jesús da testimonio de lo que ve. Es decir, el Señor Jesús ve a Dios. El Señor estuvo con Dios antes que el mundo fuera hecho. Así que de lo que vio, de eso nos da testimonio. De lo que oyó del Padre, de eso da testimonio. Así como los discípulos fueron discípulos porque fueron testigos de las cosas que Jesús hizo y del poder de Dios que manifestó, como estudiamos el domingo pasado, ahora Jesús mismo es testigo de haber estado con Dios, de haber estado junto a Él. De otra manera, ¿cómo se entiende lo que Él podía hacer? ¿Cierto? Este testimonio que dejó entre nosotros en sanidad y milagros, ¿cierto? Y sobre todo en el hecho de que Dios mismo lo haya levantado a Él, ¿cierto? Lo cual significa que todo cuanto dijo es verdad. Dios no se equivoca, no resucita a mentiroso, como siempre les he dicho a mis hermanos. La verdad estaba en su boca, por eso Dios pues lo levantó. Tengo aquí otras cosas que podríamos leer. Juan 17.
Juan 17, versículo 1. Esta cosa habló Jesús, levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿A qué gloria está refiriendo el Señor Jesús aquí? Dice, esta empero es la vida eterna. ¿Cuánto habría de ser glorificado el Señor Jesucristo? Para resucitar. Correcto. Y dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la hora que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a ser tú cerca de ti mismo. Con aquella gloria que tuve cerca de ti, antes que el mundo tuviera. ¿Qué les parece? Entonces Cristo reconoce claramente que gustó una gloria junto con Dios antes que el mundo fuera. Por lo tanto, Jesús, cuando dijo antes que Abraham fuese, yo soy, o cuando dijo yo soy, hay alguien mayor que Salomón, o cuando decía hay aquí alguien mayor que el templo, claramente estaba refiriéndose, como lo dijo, que no era Jesús descendiente de David solamente, sino que también era la raíz de David. Porque cuando decía, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que tu enemigo, dice, sea puesto por estrado de tus pies. Dice, ¿cómo puede ser hijo de David solamente? ¿O cómo puede ser hijo de David si le llama Señor? Si el Señor es antes que él. Entonces Jesucristo es linaje y raíz. Y de hecho eso dice en Apocalipsis, ¿cierto? Yo soy la raíz y el linaje de David. Como dice el libro de Isaías, estará la raíz de Yesé, ¿se acuerdan que lo hemos estudiado? Bueno, Jesucristo. Entonces, es antes de las cosas y estuvo con Dios en gloria antes que el mundo fuese. Concuerda perfectamente con la enseñanza de Pablo, que Jesucristo no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Recuerdan en Filipenses, capítulo 2? Sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces, San Juan 17, versículo del 4 al 5 concuerda perfectamente con Filipenses. No pierdan San Juan, vamos a leer Filipenses. Filipenses 2. Verso 4 dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. Haya pues en vosotros, Filipenses 2, 4 estoy leyendo, y ahora voy a leer el 5. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado la condición como de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le ensalzó a lo sumo. ¿Qué es lo que estaba pidiendo en el 17 de San Juan? Glorifícame, Señor, con aquella gloria que tuve contigo antes que mundo fuera. ¿Qué quería Jesús? Quería volver a estar con su Abba Padre. Abba Padre. ¿Sabe qué significa la palabra Abba? Padre significa papito. O papito. Una forma muy cariñosa, la forma más cariñosa que un hijo o una hija se refiere a su padre. Dios es nuestro Abba Padre. Nuestro amado Padre. Que algún día vamos a entender más profundamente, y quizás, como mi hermano, que Dios es nuestro Padre. Jesús dice, tener mi nombre en medio de los hermanos. ¿Qué soy yo? Soy de la tierra, polvo. Pero Dios me ha llamado a su Hijo.
Y si usted lo piensa así, Dios realmente no se va a ver solo nunca. Dice, no, ¿se acuerda que Jesús dice, no me ha dejado solo el Padre? Yo también puedo decir lo mismo, guardando las inmensas diferencias con Cristo, ¿cierto? Que Dios es mi Abba Padre. Y quiere, así como a su Hijo lo levantó, por medio de la muerte de Cristo y la resurrección, también a mí levantarme y ponerme junto con su Hijo, ¿cierto? Para estar para siempre con Él. La parábola del Hijo pródigo es evidente, ¿cierto? El reino de los cielos es semejante a esto. Y él, cuando vuelve el Hijo le dice, no soy digno de ser llamado tu Hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, pero yo lo recibo como Hijo, ¿cierto? Porque le perdonan sus errores, ¿cierto? Sus pecados. Bueno, esto de decir que somos hijos de Dios no es porque lo merezcamos o lo que seamos, no seamos en naturaleza, nos hemos comportado todo lo contrario, como enemigos de Dios, pero a causa del perdón en Cristo Jesús, Dios nos llama a sus hijos. Mirad con amor nos amado al Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y así como todo hijo extraña la distancia con su Padre, el mismo Señor Jesús aquí también estaba extrañando volver a estar con el Padre, con su Abba Padre. Y aquí lo estamos viendo en Filipenses, ¿cierto? Que Él descendió de categoría inferior, ¿cierto?, a los ángeles, tomó la condición humana, ¿cierto?, sin pecado, por supuesto, sin naturaleza de pecado. Sin embargo, está anonadado a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué dice y muerte de cruz? Porque el libro de Isaías decía que sería contado por los inicuos, ¿cierto? De hecho lo crucificaron entre ladrones, para traerle aún más infamia, ¿cierto?, al mismo Señor Jesús. Pero aquella piedra que desecharon los edificadores, Dios la resucitó y lo puso como cabeza de ángulo, lo sentó a su diestra, como dice el Salmo 110. Y Jesús estaba esperando que se cumpliese el Salmo 110. ¿O no? Esperaba que se cumpliera Isaías 53. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero también esperaba después de eso, ¿qué cosa? El Salmo 110 que decía, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De hecho hizo mención de eso. Y también que vendría la tuba del cielo, tal como se lo dijo el Sanedrín cuando los trataba de inculpar, ¿cierto? Así que Jesucristo es el apóstol de nuestra fe. Él ha dado testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído de Dios. Y se lo traspasó a sus discípulos. Y sus discípulos fueron testigos de las cosas que Jesús hizo. Jesús no fue un hombre que habló solamente. Él prometió lo más difícil de todo, vida eterna. Y por eso los discípulos quedaron tomados de esa palabra, por decirlo así, por Dios. ¿Quién promete vida eterna? ¿Quién puede prometer vida eterna? Si no solo Dios. Y la promesa es fuerte y grande. Y Dios, para darnos certeza de ello, levantó a Jesucristo entre los muertos, de lo cual son testigos los discípulos, de lo que testifica aquí este libro. El hombre creerá o no creerá, pero la promesa es que el que cree que el Señor Jesús murió y resucitó por él, también él será resucitado, pues sus pecados han sido perdonados por la fe de Jesucristo. Así que el que desecha esta promesa, desecha la posibilidad de levantarse de los muertos en el día postrero, en un cuerpo incorruptible, para vivir con Cristo para siempre. La vida no te ofrece nada más que llegar a un momento de envejecerte y morir. Solo aquí hay promesa que consuela el corazón y toda tristeza. ¿Qué le parece? Y Jesús vino a darnos testimonio de eso, habiendo sido instruido directamente de Dios. Así que lo que dijo Jesús, yo tuve gloria contigo antes que el mundo fuese, concuerda perfectamente con lo que dice aquí el apóstol Pablo, que siendo igual a Dios se anonadó y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y esto lo vemos en Filipenses, ¿cierto? Capítulo 2, del 4 al versículo 10. Me puedo leer el 10. Dice: No hay 10 voy a leer. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo,
Lo sentó a su diestra, ¿cierto? Salmo 110. Y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Si todas las cosas quedan sujetas al Señor Jesucristo, una vez que se sienta a la diestra, solamente espera el día que solo sabe el Padre en que Él regresará a buscarnos, a levantarnos de los muertos. Así que vemos que la doctrina coincide, coherente, ¿cierto? Hay alguien que estuvo con Dios, que se anonadó, que se hizo semejante a nosotros, que vino a morir para pagar nuestros pecados conforme a la voluntad del Padre. Un cordero, dice la palabra de Dios, destinado antes que el mundo fuera hecho. El apóstol Pedro decía eso, ¿cierto? Y ahora, volviendo al libro de Hebreos, versículos 9. Dije entonces 9 al 18. Dice, este tratado, ¿cierto? Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de su muerte a aquel Jesús que es hecho poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase, ¿qué cosa? Por todo. Fíjense, coincide con la enseñanza del apóstol Pablo. Dice, primera cosa, Jesús hecho menor que los ángeles. El libro de Filipenses dice, y hallado en la condición de hombre. O sea, la condición de hombre es menor que ángel. Y en esa condición fue en la que el Hijo se anonadó. Y aquí lo vuelve a reiterar, ¿cierto? Hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El propósito de la gracia de Dios era que viniera a morir. Y el hecho de que se anonadara no era un capricho de Dios, sino que Él tenía que tomar nuestra condición, ser el segundo Adán. Así como en el primer Adán todos mueren, Corintios 15, ¿qué pasa con los que están confiando en el segundo Adán? Todos serán vivificados, vueltos a la vida, ¿cierto? Y aquí dice la Escritura, entonces, verso 10, porque convenía, miren, convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, ¿quién es ese? Habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cuando dice convenía aquel por cuya causa todas las cosas, ¿qué dice aquí? En Hebreos, conectamos, Hebreos 19, perdón, 10, se conecta claramente con Hebreos 1, 3. Yo no he visto resumen más maravilloso que este, ¿cierto? En sentido, toda la palabra es maravillosa, pero aquí lo condensa en pocas palabras. Dice, el cual siendo resplandor de su gloria, hablando de Jesús, y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia,
habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Qué es lo que esperaba en San Juan 17? Sentarse a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Qué esperaba el Señor Jesús? Que Dios lo engendrara hijo por la resurrección. Siempre fue hijo, pero ante los ojos del mundo fue declarado hijo de Dios a través del evento sobrenatural de la resurrección. ¿Qué le parece? Y dice aquí la Escritura: hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Por lo tanto, la condición de Jesús es mayor que ángeles. Eso también concuerda con las palabras de Pablo, que él estaba en la condición de igual de Dios y se bajó a nuestra condición humana. El salto es más grande, no es de ángel a humano, es de Dios a hombre. Imagínense nosotros si nos tocara por motivos X llegar a la condición de más pobreza y nos fuéramos a vivir a la periferia todavía más. ¿Cómo se sufriría nuestra carne, cierto? El Señor Jesús no le evita la carnería, sino que su amor es tan grande que Él sobrellevó esa situación de nacer hombre, siendo igual a Dios, siendo el que sustentaba todas las cosas con la palabra de su potencia, ¿cierto? Se sentó en lugar nuestro a recibir el castigo de nuestros pecados. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La carga que era mía, Dios la cargó en Jesús. Mis pecados los cargó en Él para que tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Así que, estimados hermanos, tenemos un pontífice que está a la diestra de Dios hoy, que es Jesucristo, que intercede por nosotros. Pero también antes estuvo con Dios. Y desde ahí tomó toda esta verdad que Dios le comunicó y nos la enseñó. Jesús decía: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Son palabras de Cristo. Así que realmente, cuando le preguntaban a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Cierto? Cuando sonaba, era evidente la autoridad de donde venía. Solo Dios podía abrir los ojos a los ciegos. Por ahí leía yo en los evangelios: sanó a muchos ciegos. No solamente esos casos que siempre necesitan, ¿cierto? El ciego de nacimiento, etc. Sanó a muchos ciegos. Y el mismo Juan dice que no bastarían los libros del mundo para escribir lo que él hizo. O sea, tenemos una reunión sucinta de hechos más relevantes para nuestra fe. Pero si hubieran escrito por todo, dice que serían muchos los libros que se hubieran escrito referente a lo que hizo el Señor Jesús en los días de su carne, cuando estuvo entre nosotros. Y este testimonio que Dios, reitero, nos trae la certeza de que estuvo con Dios. ¿Cómo podemos saber que Jesús estuvo con Dios? ¿Cierto? Nosotros, humanos, seres de vida. De hecho, la respuesta es clara, ¿cierto? Nadie puede hacer las cosas que él hace si no fuera Dios con él. Y cuando Juan mandó a predicar, a preguntar a dos de sus discípulos a Jesús si él era el que había de venir, lo esperábamos todos, ¿Jesús qué le dijo? Sí, yo soy el Cristo, créeme. Dice que en ese día, en ese momento, se han dado muchos enfermos, dice. Y dice la Escritura: los cojos andan, los ciegos reciben vista, ¿cierto? Los leprosos son limpiados, los muertos resucitan y a los pobres es predicado el Evangelio. Esa fue la respuesta. La misma respuesta que le dio antes. Yo soy el que el Señor envió a predicar las buenas nuevas a los afligidos. Isaías 61. El Señor me ha enviado. ¿Captan la idea? ¿Quién me envió? Dios. No era un enviado más hombre, era alguien que vino de Dios. Y las señales que se hizo, que él hizo, ¿cierto? Venían de aquel que lo envió a predicar las buenas nuevas. Venían de parte de Dios, con quien estuvo en gloria antes que el mundo fuese. Así que Jesús no aprendió letras con ningún maestro, ni, como dicen por ahí, que los años perdidos de Cristo, como que estaba aprendiendo con los egipcios. Los egipcios todavía tienen a sus faraones sepultados ahí en hermosas tumbas, pero ninguno, con toda su hechicería y su conocimiento, pudieron salir de la tumba. Más de Jesucristo, sí, y estuvo anunciado antes del Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, dice la palabra.
¿Qué significa eso? Que Dios resucitó a Jesucristo. Y esa es la maravilla. Y esa es la buena nueva que nosotros hoy predicamos. El Evangelio de Cristo que hoy predicamos. Y usted puede estar cierto de esta verdad. ¿Por qué? Por cuanto usted no está creyendo palabra de hombre. Está creyendo ¿a quién? A alguien que es Dios. Estuvo con Dios desde siempre, antes que el mundo fuese. Y que se hizo hombre por usted. ¿Ven la coherencia bíblica? ¿Ven que Jesucristo es verdadero apóstol? Así que si Cristo es verdadero apóstol, tú puedes estar tranquilo esperando el día de que partas de este mundo. Él te va a levantar en el día postrero como lo prometió. El que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Su palabra fue fiel. Dios lo levantó. Él no miente. Dios lo levantó. Él no miente. Pablo, enemigo de la fe cristiana, fue convertido por Cristo mismo cuando le preguntó: ¿por qué me persigues? Y dijo él que se consideraba testigo de su resurrección, tal como los discípulos. Y cuando en el nombre de Jesús se sanaban a las personas, ¿cierto? Eso era la demostración que Dios había resucitado a Jesús. Eso es lo que hacían los apóstoles, como lo estudiamos el domingo pasado. El domingo pasado hablamos de los apóstoles, ¿cierto? La diferencia de los apóstoles y que tenían un testimonio. Pero ahora hablamos del apóstol, de ellos, que es Jesús, y de todos nosotros, que estuvo con Dios antes que el mundo fuese, y aquella gloria de reclamó Jesucristo. Y concuerda todo el testimonio, lo que Jesús dijo mucho tiempo antes, y que después fue escrito por el libro de los Hebreos, fue escrito por el Pablo de Efesios, concuerda perfectamente una preexistencia de Jesucristo. Y ahora vamos a Colosenses. Colosenses dice: Colosenses 1, del versículo 3, los que les gusta hablar. Hasta el versículo 23 lo voy a leer. Yo lo voy a leer saltado por causa del tiempo. Leamos el versículo 4, dice: habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Por qué la esperanza está guardada en los cielos? ¿Y por qué esto es a causa del Evangelio? ¿Qué nos enseña el Evangelio? Que una vez que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó y se sentó. ¿Dónde está mi vida entonces? Mi vida está escondida, como dice el apóstol, con Cristo en Dios. Y luego esta vida, cuando Él se manifieste, yo también voy a ser manifestado en mi vida. Dice, hablando del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Me salto un poquito. Dice, verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. O sea, esto viene de Dios, ¿cierto? Toda esta sabiduría para entender estas cosas. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí hablamos de crecer en el conocimiento de Dios. Mira lo que le voy a empezar a decir.
corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. O sea, ¿sabes lo que es estar corroborado? Hay una fuerza en nosotros, dada del Espíritu de Dios, que en los peores momentos se manifiesta y nos saca adelante. Así como también hay un espíritu de error, ¿cierto? Y dureza de corazón en la cual Dios ha entregado a los hombres, que mientras Dios no quite esa dureza de su corazón, ¿cierto? Porque la dureza es propia del hombre, uno es duro de corazón hacia Dios desde que nace, no hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Pero cuando Dios quita eso y abre los ojos por la fe, somos corroborados de lo que creemos con el Espíritu de Dios, para esperar con largura de ánimo. ¿Sabes por qué es largura de ánimo? Porque esperamos hasta morir, ¿cierto? Hasta el día de regreso del Señor. Yo tenía un jefe, el primer jefe que tuve, que me decía, siempre dice que va a venir Jesús y nunca ha venido. Le dije, pero si viene el día usted no queda vivo. Le dije, porque tú has creído el Evangelio. Le dije, si no, yo no temo ese día, le dije, porque ese día el Señor nos vendrá a buscar a los que hemos creído que murió, resucitó por nosotros, los pecadores. Y por eso es que yo no tengo ese temor de ese día. Pero siempre se burlaba, como que se me agarraba ahí para burlarse con el tema de la venida, ¿cierto? No me eché aquí siendo joven por eso, porque entiendo que desde el día que uno cree en el Espíritu de Dios, a uno lo corrobora, para no desanimarse, cuando la gente se burla de nuestra fe. Por eso podemos orar por Dios, por esta fortaleza del poder de su gloria, para que tengamos tolerancia y largura de ánimo con gozo, esperando esta vida eterna que está en los cielos, que nos espera, que vendrá a buscarnos, que es Jesús. Dando gracias, dice el Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. ¿Cuál es la suerte de los santos en luz? ¿Por qué son santos en luz? Porque el cuerpo de ellos es como el de Cristo. Dice, los justos, Daniel, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Cierto? Y Daniel dice, los justos resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Así que maravilloso, mi hermano, saber que nos espera el día de la resurrección y de vida eterna por causa de Cristo cuando regrese. Así que Jesucristo fue necesario que se hiciera hombre para que tomara nuestras culpas. Y ahora es sentado a la diestra de Dios para guardar nuestra resurrección. ¿Cierto? Para que cuando Él venga seamos levantados. Y aquí dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. ¿Por qué es el primogénito de toda criatura? ¿Cuál es la imagen del Dios invisible? ¿Con qué concuerda esto? Concuerda perfectamente con lo dicho en Hebreos 15. Imagen del Dios invisible. Es la imagen del Dios invisible. Habíamos leído antes en Hebreos 1:3. No lo busquen, esto lo leo, no pierdan Colosenses. Dice, el cual siendo resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, intentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de la altura. Y aquí en Colosenses decía, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, ¿cierto? Porque Jesús se sentó a la diestra de Dios. Bueno, entonces concuerda perfectamente que Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús le dijo a Tomás, tanto tiempo estaba contigo, no me has conocido. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Siendo el Padre y el Hijo distintos, podemos ver en Él las mismas obras del Padre. Él y el Padre eran una sola cosa. Eso significa que eran iguales, no distintos. Y Él, el Señor Jesús, que estuvo junto al Padre, se somete a Él en voluntad, de ánimo, como un hijo de Dios. Ahora, se entiende, cada vez que nosotros queramos entender el concepto hijo, significa obediente.
Hay un relato en la Biblia de un padre, los recabitas, que le dio mandamiento a sus hijos que no tomaran nunca vino. El beber vino no está prohibido en la Biblia, lo digo por la profundidad del mandamiento. Y Dios le dice al profeta que vaya y le diga a estos recabitas que tomen vino. Y los recabitas dicen, no podemos nosotros beber vino porque nuestro padre tanto, y era casi el bisabuelo de ellos, le prohibió a nuestros padres que no bebiéramos vino, por eso lo guardamos. O sea, siendo palabras de hombre, los recabitas lo guardaron hasta el último día, por mandamiento de su padre, por obedecer a su padre. Imagínense, y Dios decía, ¿y qué de mi temor entonces? ¿Qué pasa con Israel? ¿Por qué no me temen? ¿Por qué no me obedecen? ¿Se ha portado bien con nosotros Dios? Nos ha recibido, no de jornalero, nos ha recibido como hijo. Y nos ha ponido vestido de la planta, ha puesto niños en nuestras manos y nos ha besado. Entendamos entonces, si nos amamos así, no podemos vivir de forma distinta a como cristianos debe vivir. Sobre todo si Jesús se gastó de esta forma en favor nuestro, por decirlo en términos juveniles actuales. Estando en la condición de igual a Dios, tomó toda nuestra miseria y se hizo como uno de nosotros. Como apóstol dio testimonio de haber estado con Dios y fue glorificado a la diestra porque sí antes estaba. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ocurrió eso? Los discípulos, días después, 40 días después, se despidieron de él y ascendió a la diestra de Dios y lo vieron a su mano. Por eso decía, ¿qué si veis al Hijo subir a donde estaba primero? Como dice San Juan al principio. Bueno, mi hermano, yo creo que hasta aquí llego. Jesús nos habla palabras de Dios porque estuvo con Dios. Él es apóstol nuestro. Es la imagen del Dios mismo. Vemos las mismas señales de Dios en Él. Por lo tanto, es el mismo quien nos levantará. ¿Se acuerdan? Dice que en el día posterior que pasará, el mismo Señor Jesucristo descenderá al cielo y mandará que los muertos en su nombre se levanten. Y esta obra, ¿por qué de nada se dice? Para que tomen un hijo como honran al Padre y al Hijo. Realmente ese día, pero tarde para muchos, ¿cierto? Van a reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Si levantan los muertos, a todos los muertos, Dios le ha encargado de hacer el juicio del mundo, por eso, sin duda, es Hijo de Dios. El centurión se convenció que era Hijo de Dios porque ¿qué pasó cuando murió Jesús? Se oscureció, ¿cierto? Se oscureció el ambiente, ¿cierto? Hubo arrones quizás. La tierra tembló. Y luego el hombre dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Así que, mis estimados hermanos, Jesucristo es apóstol fiel. Da testimonio fiel de las cosas. ¿Qué lo convence de que Jesús es testigo fiel? Que lo levantó de los muertos. Lo desecharon los edificadores. Dios lo puso a su diestra, cabeza de ángulo. Podemos confiarnos de Él porque está a su diestra. Todo cuanto dijo es verdad. Usted puede estar firme en esto, en que prometió perdón de pecados para nosotros y vida eterna. Este es el Evangelio que predicamos. Nuestra confianza no debe estar en otras cosas. No debe haber palabras de mayor verdad para nosotros que la de Cristo, que estuvo con Dios. ¿Entiendes que hay una gran diferencia? Mi palabra es palabra humana, la que digo cualquier pastor por los años que tenga o estudios que tenga. Lo que vale es lo que Jesús dijo. Su palabra es vida eterna. Y tan vida eterna que la Biblia lo llama el verbo de Dios, porque con su palabra puede levantar a los muertos. ¿Se recuerdan cómo comunicó el Espíritu Santo a sus discípulos? Antes de partir, sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu. No es espíritu de vida que se dio, sino el Espíritu Santo para hacer la labor de predicar el Evangelio. Pero fue lo mismo que le pasó en el Génesis. Alentó Dios soplo de vida. Si se nos alentó Espíritu de Dios para creer el Evangelio, es lo mismo que se nos hubiera alentado Espíritu de vida, porque el fin de la fe nuestra va a ser obtener vida y vida eterna. Por eso el Señor nos enseña claramente que es igual al Altísimo. Por eso Juan también dijo, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, ¿cierto? Así que, mis hermanos, permanezcamos firmes en lo que el Señor Jesús dice.
Usted no necesita que está aquí arriba. Si usted llega por circunstancias de Dios, usted tiene a Jesús. Aférrese a su palabra como nada. Debe ser más veraz que la palabra de su hijo, que de su esposo, que de su esposa, que de su amigo, que de su amiga, ¿no? De que duerme al lado, ¿cierto? Del que más lo quiere. Es palabra de Dios. Porque estuvo con Dios y las señales lo muestran. ¿Dónde se aprende a resucitar muertos? ¿Dónde se aprende a sanar ciegos de nacimiento? ¿Y alguna universidad que enseña eso? Eso es lo que le decía a mi hermano. Jesús no se fue de palabras. Le dijo, toma tu lecho. Y ese mismo poder está disponible para nosotros hoy, si la voluntad de Dios quiere, y es su voluntad que el sea sanado en el nombre de Dios. Él resucitó y está vivo hoy a la diestra de Dios. Terminamos leyendo en 1 Juan 1. Al 3. Dice aquí, lo que era desde el principio. ¿Te acuerdas la frase? Antes que el mundo fuese. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. Fíjense cómo ve Juan a Jesús. La vida misma manifestada. Y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida, y le pone apellido ahora, vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. ¿Qué les parece? Y luego más adelante en 1 Juan 5 dice, verso 9, al 13. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. ¿Quién estuvo con Dios antes? Jesús. Y ese testimonio es el que nos ha comunicado, ¿cierto? Porque este es el testimonio de Dios, que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ahora usted es portador de un testimonio que Dios le ha dado. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y en resumidas cuentas, verso 11 lo dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde estaba esa vida? Con el Padre, y se nos apareció. Y Dios ha permitido que cree en su Hijo, tiene vida eterna. ¿Dónde está esa vida eterna? En su Hijo. ¿Quién va a resucitar a los muertos? Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna y yo la resucitaré. San Juan 6, en el día 8. Dice, el que tiene el Hijo, o el que cree en él, ¿cierto?, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Está claro, tal como dice San Juan 3, ¿cierto? Que el que en él cree,
tiene vida eterna, más el que no cree ya es condenado. Porque no está creyendo en el testimonio de Dios. Si Dios da testimonio de esto resucitando a Jesús, mostrándolo como Hijo de Dios a través de todas las señales que hizo, que es lo que quizás registraron en el Evangelio, estamos desechando el testimonio de Dios que ha dado de su Hijo. Y le estamos haciendo mentiroso a Dios. Y no le estamos creyendo a su Hijo, que se ha dado por nosotros para darnos vida. Grande pecado es. Este es el pecado que no es perdonado. Si se permanece en la incredulidad, no se puede ser perdonado. Tiene que Dios darnos fe para ser librado. Por eso dice: te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los pequeñitos, porque así te agradó. O sea, quiso la voluntad de Dios, que lo que éramos de menor condición, los afligidos, dentro de los hombres, ¿cierto?, fuéramos los que recibiéramos esta palabra por su voluntad, al darnos ellos fe en nuestros corazones a Cristo Jesús. Y aquí dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, creer en el nombre del Hijo de Dios es creer que Él tiene vida eterna en sí mismo. En Él estaba la vida, y está la vida hoy, y la vida es nuestra luz. ¿Entienden entonces por qué Jesús decía: yo soy la luz? Porque Jesús, cuando nos llama del error, de la incredulidad, nos llama para levantarnos de los muertos finalmente para la vida eterna, para estar siempre en la luz de Dios, junto a Él para siempre. Apocalipsis termina, ya saben, comienza con el 1, ¿cierto? Capítulo 1. Apocalipsis 1, verso 4 y 5. Terminamos con este versículo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia sea con vosotros, paz del que es, y que era, y que ha de venir. ¿Qué les parece? Siempre estuvo, siempre existió, ¿cierto? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, que ya estudiamos en Apocalipsis primero, ¿cierto? Y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿De qué cosa? De lo que le comunicó el Padre. El testigo fiel. ¿Y qué más? El primogénito. Entonces dice aquí: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, o sea, el primero que se resucitó como primicia para Dios, para levantarnos a nosotros, ¿cierto? A Él sea gloria, príncipe y rey de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para con Dios, o para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. He aquí viene con las nubes, y todos con prioridad en lo que le traspasaron, y todos los ángeles de la tierra harán lamentación sobre Él. Verso 8: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, dice el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Que Dios le bendiga, mi hermano, que lo que ya hayamos estudiado sea claro. Tenemos un testimonio que ha venido de Dios a través de Jesucristo. A través de, como dice el Salmo 2, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Pablo dice: fue declarado hijo de Dios por la resurrección ante los ojos de los incrédulos. Por eso es que el Evangelio consiste en creerle a Dios en este testimonio: que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Dice: si retenéis la palabra, que el Evangelio, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Quién le enseñó? Primeramente, eso le enseñaba que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Murió para lavar nuestros pecados y resucitó para sentarse a la diestra de Dios con vida eterna en la mano, para traerlo en el día posterior a nosotros cuando Dios lo tenga señalado.
Que Dios le bendiga y le guarde. Su respeto, su honor, su obediencia sea hacia Dios y hacia su Hijo Jesucristo solamente, ahora y siempre. Amén.